Hermanas, hermanos, reciban un fuerte abrazo en el Señor. Y hoy la enseñanza es acerca del bien de Jehová. Para hablar de ello, vámonos a los Salmos. En el Salmo 84, verso 11. Dice así la palabra del Señor. Salmo 84, verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén, gloria al Señor. Dice la Biblia, porque sol. Y sepa usted que nos está escuchando este audio, que Dios es un sol. ¿Y qué hace el sol a un ser humano? El sol, además de que brilla, además de que calienta, si vemos en el cuerpo humano, la luz del sol sirve para activar vitaminas, para fortalecer el sistema óseo. Y tiene muchas funciones esa luz del sol. Así es Jehová con cada uno de nosotros. Como un sol se convierte, como un sol que nos va alimentando diariamente a medida que vamos inquiriendo o conociendo o penetrando en sus caminos. Y vamos aprendiendo a conocerlo Él y nos vamos acercando a Él a través de la doctrina, a través de esa palabra viva y eficaz que va limpiando nuestras almas, nuestras mentes, nuestros cuerpos. Por eso, cuando uno tiene la oportunidad de llegar a la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional, o como cuando uno empieza a escuchar estos audios, estas predicaciones, estas enseñanzas que recibimos, es como cuando viene el amanecer. Venimos de una oscuridad donde así era nuestro mundo, lleno de oscuridad, de tinieblas, de sosiego. Pero nos amaneció un día y nos amaneció ese día que Dios nos permite llegar a la iglesia del Dios viviente. Ese día cuando verdaderamente Dios empieza a alumbrarnos y como ese sol de madrugada que empieza a clarear el día y se distingue entre la noche y el día, así se convierte Dios. Y a medida que el sol va naciendo más en el oriente, vamos teniendo más luz. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros a medida que vamos conociendo más de sus caminos, más de su evangelio, más de su doctrina. A medida que vamos valorando verdaderamente ese ministerio en cabeza de esa líder, nuestra hermana María Luisa. A medida que vamos valorando los dones y viendo la manifestación de este Dios que es vivo y de poder, que nos habla a través de sueños, de visiones, de profecía, que a través de su palabra nos va limpiando el alma, los pensamientos. Este Dios que a medida que vamos conociéndolo, nos va llenando de su gozo, de su paz, y se vuelve Jehová Dios nuestro sol. Un sol de esperanza, porque veníamos de un infierno, de unas noches largas, andando en tinieblas, en oscuridad, sin Dios. Pero empezó a alumbrarnos y fue haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y por eso dice la Biblia que ese sol tiene que ser como el sol del mediodía, que nos caliente a toda hora. Y por eso Dios pone esa sed, esa hambre espiritual de querer aprender cada día más de lo de Él,
de querer verdaderamente tener contacto real con un Dios que no es un cuento de hadas, que existe, que es una realidad. Y ese Dios nos invita a todos a calentarnos, a que así como vemos ese sol físico que admiramos por esa capacidad que tiene de todos los días de aparecer y de alumbrarnos, así es Dios, las 24 horas del día. Quiere llenarnos de esa esperanza que nos da Él cuando vamos leyendo su palabra, su evangelio, cuando vamos recibiendo profecías, cuando Dios verdaderamente empieza a limpiarnos nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, de ser. Cuando Dios verdaderamente se convierte en ese sol y va actuando y va transformando nuestra manera de pensar, de actuar. Y ese sol nos calienta espiritualmente, porque delante de Dios no sirve ser una persona fría, sino que hay que ser caliente, o sea, una persona hacedora de su palabra. Que nos disfrutémonos de este sol que Jehová Dios es nuestro sol. Y disfrutémoslo y admirémoslo. Y queramos seguirlo a Él a través de su evangelio, de su doctrina, convirtiéndonos verdaderamente en hombres y mujeres de Dios, siendo hacedores de esa palabra. Pero también dice que Jehová Dios es nuestro escudo. Dios nos protege, Dios nos cuida de esos dardos del enemigo. El diablo quiere siempre destruirnos, acabarnos, poner mucho sosiego, tristeza, mucha desilusión. Mire que a través de esta pandemia, cómo está la mente de las personas, cómo muchos se han entristecido, cómo muchos verdaderamente no saben ni qué hacer. Pero se les olvida que Dios es nuestro sol y nos alumbra. Y nos alumbra a través de su evangelio, de su doctrina. Y se vuelve, después de tantas dificultades, se vuelve ese sol claro, como el que aparece después de una gran lluvia. Y fuera de eso, se vuelve nuestro escudo, nos protege y nos quiere sacar adelante. Dice Dios que también da gracia, esa gracia que proviene de Dios para que las cosas se nos den. A medida que usted vaya valorando a Jehová Dios como ese sol que nos alimenta a través de esa palabra que limpia la mente y el corazón, que limpia nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, de ser, de vestir, que verdaderamente nos brinda ese gozo, esa paz, esa forma de pensar siempre en amar a Dios sobre nosotros mismos, pero también de aprender a amar hacia el prójimo. Entonces Dios nos va poniendo esa gracia para que nos vaya bien en todo. Y tenemos una gracia divina de alcanzar la vida eterna. Y dice que gloria dará Jehová. Y sí, cuando caemos en manos del Dios viviente, Dios nos da glorias, bendiciones. Y Dios quiere mantenernos de gloria en gloria, o sea, de bendición en bendición. A medida que usted valore su evangelio, su doctrina, a medida que sepa que su vida está en manos de Dios y que verdaderamente usted honra a Dios, le teme a Dios, le obedece a Dios, porque ha creído que Él sí existe, que Él sí vive y que la Biblia es palabra escrita de Dios. Entonces, a medida que usted comienza a actuar, a valorar, a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, porque quiere verdaderamente agradar a Dios, Dios querrá siempre consentirnos. Dios querrá siempre que nos sintamos privilegiados, su especial tesoro. Qué privilegio ser el especial tesoro de Dios. Qué privilegio ser los consentidos de Dios. Y por eso dice Dios
que gloria dará Jehová. Bendiciones nos dará Dios a granel. Lo que usted le pida, lo que usted clame, desde que lo haga con ese razonamiento justo, porque Jehová Dios es justo, porque usted quiere agradar a Él y vivir por Él, entonces Dios nos premiará. Y aquí viene el título, la enseñanza en este cuarto renglón cuando dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Pero ¿cuál bien habla Jehová? ¿Cuál bien habla aquí la Biblia? Pues ese bien que Jehová Dios es nuestro sol, que Jehová Dios es nuestro escudo, que Jehová Dios pone gracia y que Jehová Dios da glorias, o sea, bendiciones. O sea que yo, para tener el bien de Jehová, tengo que andar en integridad. ¿Y qué es andar en integridad? Andar en integridad es buscar el hacer el bien, es ser hacedor de esa palabra de Dios, es definitivamente entregarnos por Él y para Él, para que Él nos bendiga, para que Él nos consiente. Y yo logro la integridad a medida que voy dejando ese viejo hombre, a medida que voy dejando el pecado, a medida de que sigo la luz, porque eso es el sol, nos brinda luz y debemos de seguir esa luz que es nuestro Dios. Y a medida que usted se vuelva luz en medio de tantas tinieblas, o sea, a medida de que usted se vuelva una mejor persona, como padre, como esposo, como trabajador, como vecino, a medida que usted cada día se esfuerce más por ser verdaderamente un hijo de Dios, es porque está alcanzando integridad. Recuerde que estamos llenos de concupiscencias. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, pero Cristo Jesús, que nos reconcilió con Él, nos vino y nos ha traído un evangelio, una doctrina, para que a medida que usted adopte una postura, una identidad espiritual, donde usted quiere ser verdaderamente un hijo de Dios y seguirlo a Él y agradarlo a Él, entonces Jehová Dios dirá: le daré el bien, le daré el bien, le daré bendiciones. Lo alimentaré día tras día porque seré ese sol. Lo protegeré de las intenciones del maligno por acabarlo, destruirlo, enfermarlo, porque seré su escudo, porque le pondré gracia para que todo en su camino sea más fácil, para que haya gracia delante del mundo, delante de la gente, para que haya gracia delante de mí. Pero eso lo dice Dios a medida de que usted busque la integridad, a medida que usted se esfuerce por ser verdaderamente un hijo, una hija de Dios, por ser templo del Dios viviente, a medida que usted busque en su mente y en su corazón querer que Dios habite en él, entonces usted estará buscando la integridad y será un ejemplo en todo lo que haga. Y los que están a su alrededor notarán que usted es un ser especial. ¿Pero por qué es especial? Porque ha hallado el bien de Jehová, ha hallado gracia delante de Dios. Dios lo mantiene de gloria en gloria, porque Dios lo guarda, lo bendice, lo alimenta diariamente a través de sueños, de visiones, a través de profecías. Se alimenta a través de que usted lea la Biblia y comienza a entender este libro tan hermoso que se vivifica en la Biblia, y aprende a valorar cada día más a nuestra amada hermana María Luisa, porque Dios en ella hablándonos y enseñándonos su evangelio y su doctrina, enseñándonos a que debemos de hacer el bien,
de que debemos de buscar la integridad para que Dios nos bendiga. Y cuando cada uno de nosotros veamos la mano de Dios en nuestras vidas, Él nos premiará, Él nos va a consentir y Él hará que ustedes, que cada uno de nosotros tengamos contentamiento y seamos felices con lo poco o lo mucho que Dios nos da, porque finalmente todo lo que recibimos, todo lo que proviene de Dios es para bien. Bendito el nombre del Señor. Oremos, mis hermanos, y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú mi Dios eres grande, tú mi Dios eres poderoso. Mira, Señor, todo lo que vivimos y estamos viviendo, Señor, en esta época de pandemia, este espíritu tan fuerte. Tú has prometido que llegará el día señalado y se irá, que próximamente nos congregaremos como iglesia, y que así sea, Señor. Pero por ahora extiende tu mano poderosa y bendícenos a todos, sanándonos, libertándonos, dándonos entendimiento y valorando tu palabra y tu evangelio para hacer el bien. Te ruego, mi Dios, que bendiga nuestros hogares para que haya paz, armonía. Mire cuántas dificultades hay alrededor de los que escuchan estos audios, Señor. Ayúdalos a que haya una buena amistad, una buena comprensión. Ayúdanos en la parte económica, Señor. Suple toda necesidad. Sigue haciendo milagros, sigue libertando dones, sigue bendiciendo. Y a nuestra hermana María Luisa, siempre bendícela, guárdala, dale largura de vida y de años. A todos nosotros, Señor, bendícenos, danos cordura y permítanos permanecer siempre fiel y firmes a ti hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, todo te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, reciban un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos.